Somatemps es una asociación cultural que lleva más de 10 años luchando por la veracidad histórica en Cataluña, donde tan maltratada y tan tergiversada ha sido la historia. El separatismo catalán, el nacionalismo catalán lleva, no es exagerado, pues un siglo dedicado a borrar, a intentar borrar la auténtica historia de Cataluña. No es exagerado decir que han pretendido borrar más del 90% de la historia de Cataluña para sustituirla por mitología. Por eso Somatemps nació bajo la batuta de prestigiosos presidentes como Javier Barraicó o Josep Alsina y lleva largo tiempo en este empeño. Nuestro blog ha publicado una multitud de artículos en defensa de la veracidad histórica y contra las aberraciones wokistas y globalistas, porque también hemos ampliado nuestros campos de batalla ideológica e intelectual en defensa, en definitiva, de la libertad y la verdad. Va a ser muy importante también el congreso historiográfico que vamos a hacer ahora el 4 y 5 de julio. Somatemps lleva muchos años organizando prestigiosos congresos con importantes historiadores en céntricos hoteles de Barcelona que han sido pieza importante en esta lucha por la verdad. En definitiva, os animamos a venir y entre todos pondremos nuestro granito de arena en esta lucha por una España libre y grande. Amamos a España por su historia y su tradición católica, y también dentro de ella es parte entrañable de esta Cataluña, a la que queremos fiel a su naturaleza católica e hispánica. Animamos a venir. ¿Empiezo? Somatemps nació hace 11 años con el propósito de luchar contra el separatismo. Pero desde el primer momento tuvimos muy claro que esta lucha no consistía solamente en la movilización en la calle, que también, sino también en la lucha cultural. A medida que íbamos profundizando, nos dimos cuenta de que hacía falta crear un discurso hispanista en Cataluña, porque la simple apelación a las leyes vigentes no tenía la capacidad de movilizar a nadie. Al crear este discurso, empezamos a entender que el separatismo no era realmente una enfermedad, sino que era un síntoma de una enfermedad que de hecho afectaba a toda España. Enseguida empezamos a darnos cuenta de que la auténtica causa no era ni más ni menos que el nefasto régimen del 78 y la Constitución que le había dado luz. La historia ha sido siempre uno de los caballos de batalla fundamentales. García Morente, en su libro Idea de la Hispanidad, nos dice que la historia no es la forma histórica de conocer la realidad, sino la forma de conocer la realidad histórica. Y esto, aunque parezca un trabalenguas, aunque parezca un juego de palabras, no lo es, ¿no? Porque lo que estaba diciendo Morente es que la realidad estaba dividida en varios planos y que cada ciencia se ocupa de uno de estos planos y que la historia se ocupaba evidentemente de uno de ellos. Pero la historia es mucho más que esto, es mucho más que una ciencia. La historia es una ciencia, pero es mucho más que una ciencia, porque la historia es la manera como los pueblos construyen su identidad. Y por eso cuando se quiere destruir la identidad de un pueblo lo que se hace es falsificar la historia. Y este 11º Congreso de la Cataluña Hispánica de Somatemps, al que os invitamos a todos a venir, pues va precisamente de eso, de las falsificaciones de la historia. Pero no solamente de la falsificación de la historia de Cataluña, ni siquiera de la falsificación de la historia de España, sino de la falsificación de la historia de cualquier pueblo. Van a venir dos conferenciantes franceses que también nos van a hablar de falsificaciones de la historia que se han dado en Francia, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere acabar con la identidad de un pueblo, lo que se hace es falsificar su historia, ¿no?, para destruir su autoestima. Por tanto, todos los que estéis interesados en estas cuestiones, pues os invitamos, ¿no?, los días 4 y 5 de julio en el Hotel Catalonia Montaner 505, viernes por la tarde, sábado, sesión entera, a asistir a este 11 Congreso de Somatemps, este 11 Congreso de la Cataluña Hispánica de Somatemps. Muchas gracias. Para los que no conozcan, la Fundación de Naes para la Defensa de la Nación Española inició su andadura en el año 2006 y no tiene ánimo de lucro. Fue constituida con la pretensión de recuperar e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la reivindicación de la nación española, su realidad histórica, política, social y cultural.
Se constituye como un punto de encuentro de cuantos españoles, sin perjuicio de sus planteamientos ideológicos y de su religión de origen, que quieran reivindicar su condición de españoles y su identificación con España. Sus principales fines serían los siguientes. Primero, el cultivo del patriotismo y la afirmación de España como nación. El patriotismo es un sentimiento normalizado en cualquier país de nuestro entorno, que no denota ideologías ni posicionamientos partidarios. Es necesario para la cohesión de cualquier sociedad. Perseguimos un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas y económicas en torno a la unidad de España y a la fortaleza del Estado. Estos deberían suscribir un acuerdo no perecedero en torno a las cuestiones tales como la integridad territorial de España y la fortaleza del Estado. El patriotismo garantiza que los españoles vivan donde vivan, sean realmente iguales, que las libertades individuales estén garantizadas y que la integridad de la nación no se cuestione. Segundo, perseguimos la movilización social de los españoles en defensa de la dignidad de la nación española y de su inquebrantable unidad territorial y social. Ello merece ser defendido por el conjunto de la sociedad mediante todos los métodos legítimos, entre los que lógicamente se encuentran las movilizaciones sociales y manifestaciones populares. Tercero, la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en lo relativo a los símbolos nacionales. Los símbolos nacionales, bien escudos, banderas, himnos, etc., simbolizan a nuestra nación y cuando son atacados se pretende la humillación o vejación de esta y de nosotros mismos. Una nación sin símbolos o que no los defiende deja de ser una nación, y es por ello que la Fundación de NAES asume como fin principal el articular una ofensiva en todos los frentes legales. Cuarto, la defensa y promoción del español como lengua común de toda la nación. La lengua es un elemento de cohesión social y garantía de igualdad entre todos los españoles en su trato con la administración. Es un derecho de todos los ciudadanos españoles a no ser discriminados por razón de su lengua en todo el territorio nacional. Obviamente también merecen ser defendidas en sí mismas las otras lenguas de España, que junto con el común y universal español son patrimonio de las diversas regiones españolas y por tanto del conjunto de la nación. Quinto, la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones sobre la historia de España. La lengua española y la realidad de la nación española, el fomentar el conocimiento de nuestra historia es fundamental para comprender la realidad nacional de España de hoy, pero también que pueda ser preservada, fortalecida y mejorada en el futuro. Queremos ser un revulsivo contra la falsedad histórica o la leyenda negra y que los españoles se sientan orgullosos de nuestra historia. España es una de las más importantes y antiguas naciones europeas y así pues debemos rebelarnos contra el pensamiento dominante en algunas zonas geográficas y ambientes políticos que pretenden sacrificar la enorme riqueza de este acervo común español por intereses espurios o por razones de oportunismo político. Hoy en España, lamentablemente, el patriotismo está siendo sistemáticamente desacreditado por determinadas ideologías y grupos de interés. Constituye un hecho insólito que no se da en las naciones civilizadas. Podemos decir que estamos casi en una anormalidad política y social. Lamentablemente, el abandono y la práctica desaparición del patriotismo en España se está inculcando desde la escuela. Queremos colaborar con todas las asociaciones patrióticas, como Somatemps, en que tengamos puntos en común, a fin de aunar esfuerzos. Desde que la palabra ya nos identifica con la verdad o el logos, ha nacido la propaganda, la posvictoria de la posverdad. La leyenda negra española sirvió para justificar el giro depredador de la historia de las civilizaciones. El español fue el último imperio civilizador. El secesionismo intenta reescribir la historia para justificar la legitimidad de su secuestro de Cataluña, este lugar de España que nos vio nacer y desde el que hemos aprendido a amarla,
este próximo congreso de Somatemps no puedes faltar, porque solo recordando nuestra verdad histórica podremos seguir existiendo. No faltéis.